Gracias, Padre Celestial, por este tiempo que estamos viviendo, Señor, en el nombre de Jesús. Aprovecho este momento de oración para clamar juntos, Señor, por nuestros hermanos, por la iglesia en Pakistán, Señor, estos pastores, Dios mío, que hacen una labor inconmensurable, Señor, el trabajo, el esfuerzo, Señor. Y si a nosotros a veces nos cuesta acá, yo me imagino lo que debe ser allí. Señor, pedimos tu fortaleza, Señor. Pedimos, Señor, Espíritu Santo, que seas tú obrando en ellos de una manera sobrenatural. Oramos por tus milagros de protección, de cuidado, Señor, de sanidad, de provisión. Todo lo que tú haces en favor de la iglesia, Señor. Milagros de salvación, Señor, en el nombre de Jesús. Clamamos a ti, Señor, e intercedemos por esa parte de la iglesia, Señor, que es una parte nuestra, Señor. Somos nosotros mismos, Dios, en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido, Señor, que también nos hables en la palabra, Señor, en este tiempo, el mensaje sea de edificación para la iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. ¿Te animas a darle un aplauso al Señor? Aleluya. Muy bien, hermanos. El miércoles comencé una serie de mensajes, el miércoles pasado, y hoy vamos a aprender o vamos a adentrarnos en la segunda parte. Quiero hacer un pequeño resumen. Si puedo hacerlo pequeño, espero que sí, de lo que estuvimos compartiendo el día miércoles. Pero le he titulado a esta serie de mensajes, que no sé cuántos van a ser, pero algunos seguros. Esta es la parte 2, si está anotando ahí. La naturaleza de la iglesia. Diga conmigo, la naturaleza de la iglesia. Segunda parte o parte 2. Entonces, comenzamos a leer en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2, donde dice así la palabra: yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amén. Y después vamos a leer algunos versículos más ahí en el primer capítulo de Efesios, y el Señor nos va a ir llevando por toda esta carta. Fue escrita por el apóstol Pablo. Y la verdad, hermanos, que en estos versículos nosotros leemos, por ejemplo, en el versículo 1, aprendíamos el miércoles que los manuscritos originales, esas dos palabritas en Éfeso, donde dice esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, no están en los manuscritos originales. Así que este texto se podría leer: escribo esta carta al pueblo santo de Dios, fieles seguidores de Cristo Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos la traducción con esas palabras en Éfeso? Porque la carta a la primera ciudad que llegó, a la primera iglesia que la leyó y que la tuvieron, fueron los efesios. Y fue un discípulo del apóstol Pablo el que la recogió a esa carta cuando el apóstol estaba preso, estaba en prisión domiciliaria en Roma en los últimos años de su vida. Amén, hermanos. Así que esta carta, estas palabras, este libro es para nosotros. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? Esta carta es para nosotros. Decíselo al hermano que tenés al lado. Hola, ahí va, ahí estamos. Es para nosotros. Así que el libro de Efesios nos habla mucho acerca de la iglesia,
y, como estoy diciendo, fue escrita para la iglesia del Señor, a diferencia de otras cartas, como, otros escritos del apóstol Pablo, iban dirigidos a una iglesia en especial, los Corintios, la iglesia en Tesalónica, etcétera. Siempre nosotros vemos que trataban una temática específica o a veces un problema que había en la iglesia, y el apóstol Pablo trataba acerca de qué hacer con ese problema, esa dificultad o esa situación de la iglesia. La carta a los Efesios no trata ninguna problemática específica ni acerca de alguna persona en especial, no va dirigida a alguien personalmente, sino que es para toda la iglesia del Señor. Y de hecho esta carta, aunque en primera instancia se leyó y se estudió y se puso en práctica en Éfeso, después recorrió otras iglesias de Asia Menor. Amén. Así que nos habla acerca de la naturaleza de la iglesia. Ahora, ¿qué significa la palabra naturaleza, hermanos? Aprendíamos que, hay un montón de significados en el diccionario acerca de la palabra naturaleza, algunos de ellos, conjunto de todo lo que existe en el universo, eso es naturaleza. Entorno natural, paisaje, ecosistema, ríos, montañas, bosques. Nosotros hablamos de la naturaleza y a veces nos referimos a estos términos, pero el significado en el contexto filosófico, la palabra naturaleza se refiere a la esencia o la cualidad fundamental de algo. Es decir, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. Propiedades que la definen, propósitos, funciones. Así que hablamos de la esencia de las cosas. Y de eso es de lo que estamos aprendiendo y lo que el Señor nos está ministrando y enseñando en estos días. La naturaleza, o sea, la esencia, la cualidad fundamental, propósitos, funciones de nosotros que somos la iglesia de Cristo. ¿Amén, hermanos? ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, vamos a aprender en estos días, y creo que el Señor nos va a hablar profundamente, y toda esta palabra va a dar fruto a su tiempo. Muy bien. Hay una pequeña historia que ilustra lo que es la naturaleza de algo, y se las contaba a los hermanos el miércoles, pero el miércoles éramos mucho menos acá, así que la voy a contar de nuevo. Es la historia de un anciano sabio que estaba había un escorpión que estaba ahí en la orilla de un río, se estaba ahogando. Un alacrán, vamos a llamarle, ¿no? Para que nosotros sea más nuestro, ¿no? Entonces este sabio anciano estaba queriendo ayudarle y sacarlo del agua para que no se ahogue. Así que lo agarró y lo intentó sacar. Cuando estaba sacándolo, ¿qué hizo el alacrán? ¿Qué fue lo que hizo? Lo picó. Entonces se volvió a caer al agua y empezó a ahogarse de nuevo. Entonces el sabio, el anciano, lo intentó agarrar de nuevo, de otra forma, pero lo intentó agarrar. ¿Y qué hizo el alacrán? Cuando lo estaba sacando, ¡tac!, lo volvió a morder, lo volvió a soltar él. Entonces el discípulo, el joven que estaba al lado del anciano, le dice: ¿estás loco? ¿Vos cómo estás haciendo eso? ¿No te das cuenta que cada vez que lo quieras sacar te va a picar? Y entonces el anciano le dijo al muchacho: es verdad, porque la naturaleza del alacrán o la naturaleza del escorpión es picar. Aunque él lo estaba ayudando, la naturaleza del bichito era picarlo, ¿no? Y por eso lo hacía. Pero le dice el anciano: ahora, aunque su naturaleza es picar, mi naturaleza es ayudar. Así que de alguna forma lo voy a ayudar. Y lo que hizo el anciano fue agarrar una ramita, ¿no? Unas ramas,
y intentó que se enganchara ahí en el palito y lo sacó del río. Amén. Lo ayudó y el alacrán no se ahogó. Amén. Enseñanza o moraleja, hermanos, es no cambiemos nuestra naturaleza, aunque nos hagan daño. Nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Y hay una esencia en nosotros, hay unos fundamentos en nosotros, hay un espíritu en nosotros que nunca debe cambiar. Amén. Aunque nos enfrentamos a un mundo lleno de maldad, lleno de injusticia, ¿sí o no? ¿Cuántos están viviendo en este mundo? ¿Cuántos nos damos cuenta que hay situaciones que son difíciles, a veces injustas, a veces hay problemáticas que incluso que no nos merecemos a veces pasar por esas situaciones? Sin embargo, las pasamos, que eso no cambie tu esencia. Amén. Solo lo que tenés que hacer es no cambiar, porque algunos dicen, ¡wow! Todo es así, entonces empezás a comportarte como se comporta el mundo y decir no se puede, como decía el hermano, ¿verdad? Jeremías, hacer las cosas por derecha, a veces parece que fuese más difícil y que te pusieran más palos en la rueda. Hermanos, no cambiemos nuestra esencia, que no se mueva lo que Dios nos ha dado, los principios que nosotros tenemos de la palabra de Dios, de la Biblia. Hermanos queridos, quizás lo que tengamos que hacer es tomar algunas precauciones o hacer algunos ajustes en nuestra vida. Amén. Y a lo mejor no tengamos que hacerlo con la mano, sino buscar algún palito, buscarle la vuelta, pero no cambiar lo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Porque en nuestra naturaleza, la iglesia, hermanos queridos, somos el pueblo de Dios, del nuevo pacto, podríamos decirle así, me gusta llamarlo así. Somos el pueblo de Dios, así como lo era Israel en el antiguo pacto, nosotros lo somos ahora, en este tiempo, en el nuevo pacto. Y la iglesia está arraigada en las promesas hechas a Israel. Fue inaugurada por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos una función, un propósito, tenemos una esencia que no debe cambiar. Amén. Aprendíamos que la iglesia es bendecida por naturaleza. Diga conmigo, yo soy bendecido por naturaleza. Es parte de tu ADN, es parte de lo que llevas, lo llevas sin querer, hasta sin saber que lo llevas en ocasiones. Nosotros somos gente bendecida por el Señor. Amén. Ahora, aprendimos el día miércoles cuáles eran esas bendiciones. Quiero que las leamos, capítulo 1, versículo 3. Y leíamos hasta el 8, pero vamos a leer el 3 nomás. Dice así: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido. Diga conmigo, Dios nos ha bendecido. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. Amén. Con una bendición, con dos bendiciones, no, con toda clase de bendiciones. Amén. Ahora, ¿cómo son las bendiciones? ¿Cómo son? Espirituales. Decid conmigo, son espirituales. El Señor nos ha bendecido y es nuestra naturaleza, gente bendecida por Dios con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Así que todas las bendiciones que Dios nos ha dado y de las que nos ha provisto y que son son parte de nuestra naturaleza, la iglesia es un pueblo bendecido, somos gente bendecida por el Señor. Ahora, esas bendiciones no tienen su origen en este mundo, no tienen su origen en lo terrenal, no son materiales, hermano. ¿Cuántos me dicen amén? Que ahí es donde a veces se nos genera a nosotros la confusión y pensamos, como muchos judíos también en la antigüedad pensaban, que alguien que tenía muchas cosas materiales era alguien bendecido. Y el que no las tenía, o el que no era próspero materialmente, no tenía la bendición de Dios. Hermanos queridos, vos podés no tener un peso y ser bendecido por Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. No tiene que ver. También podés tener mucho, por supuesto.
Dios le ha dado capacidades a cada uno de nosotros, pero la bendición de Dios no tiene que ver con cosas materiales. Las cosas materiales, lo que Dios nos pueda proveer, lo que Dios nos pueda dar, esto que vemos acá, hermanos queridos, son añadiduras. Porque nosotros estamos buscando el reino de Dios y su justicia, estamos buscando el gobierno del Señor, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces el Señor añade todo lo que nos hace falta. Amén, hermanos. Ahora cuando nosotros ponemos nuestro foco en las cosas materiales y creemos que esa es la bendición de Dios, ahí es donde erramos el blanco, hermano, y se desvía nuestro corazón. Amén. Entonces aprendíamos que esas bendiciones celestiales, no estoy hablando, hermano, entiéndame, no estoy hablando que las cosas materiales sean malas, no, que Dios nos dé lo que nos tenga que dar, estamos abiertos, nos dé la capacidad para administrarlo, pero no puede estar nuestro corazón allí. Amén. Dios ya te ha bendecido, tenés bendiciones de parte de Dios para agradecerle al Señor por la eternidad. ¿Cuántos me dicen amén? Así que la bendición de Dios no es un auto, hermanos. La bendición de Dios no es una casa. Amén. Aunque oramos por eso y lo necesitamos y si Dios lo trae, gloria a Dios. Pero no se trata de eso, de un negocio, de prosperidad en ese sentido. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Amén. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Bueno, número uno, fuimos elegidos para salvación. Todo esto en la predicación del miércoles pasado, que está ahí en YouTube, la podés escuchar y ampliamos acerca de todo esto. Fuimos elegidos para salvación, así que somos salvos. Fuimos adoptados como hijos. Recibimos de Dios el perdón, sabiduría de Dios. Recibimos los dones espirituales. El poder para hacer su voluntad, la capacidad para cumplir el propósito de Dios y la esperanza de vivir siempre con Cristo en una morada eterna en los cielos. Amén. ¿Qué te parece? Son las bendiciones más sublimes, más altas, más excelsas, son eternas. Amén. Todo lo de acá es temporal, diga conmigo, todo lo de acá es temporal. Así que no se puede acá centrar nuestros ojos, nuestro corazón y anhelar esto, porque ahí erramos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en lo eterno. Amén. Miren, hermano, ni siquiera la salud, porque hay alguien que puede estar enfermo con una enfermedad terminal, como yo lo he visto en muchas ocasiones, o con una enfermedad que no tiene cura y sentirse bendecido por Dios. Eso es tremendo. Esa persona tiene un corazón correcto y le da gracias a Dios, aunque no puede levantarse o aunque está padeciendo esa enfermedad. Por supuesto, creo que Dios puede sanar las enfermedades, pero hay ocasiones en que no ocurre y la persona no reniega del Señor, no se enoja con Dios, al contrario, alaba a Dios, porque aunque está padeciendo esa situación, su alma ha sido salva. Amén. Tiene la paz de Dios. Tiene el gozo del Señor en su vida. Amén, hermanos. Por eso te digo, podés no tener un peso y estar gozoso. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Y cuánta gente hay en el mundo que tiene gran cantidad de cosas, pero su alma se pierde? Y no tienen paz, no tienen seguridad, no saben qué va a ser de su futuro y se deprimen, hermanos, y muchos se quitan la vida o le han perdido el sentido a la vida. Hermanos queridos, nosotros somos gente bendecida. Amén. Te animas a tocar al hermano que tenés al lado y decirle, sos bendecido por Dios. Fíjate si no tenemos que darle gracias al Señor. Mira, esta mañana nos quedamos en casa. Rara vez, pero hoy nos quedamos en casa. Y no fuimos a ninguna reunión de las de la mañana. Y espontáneamente se dio en casa, tuvimos un culto de adoración al Señor ahí en la casa. Con mis hijos, mientras desayunábamos, ahí agarramos la guitarra. Y ahí cuando estamos en el ámbito familiar me animo a cantar y a tocar la guitarra, hermano. Así que mis hijos me tienen que escuchar sí o sí, no les queda otra. Tuvimos un momento de adoración ahí fuerte y de agradecimiento al Señor, ¿verdad? Empezamos a dar gracias al Señor.
por todo lo que Él había hecho con nosotros. Y nos damos cuenta, y en el momento que empezamos, que iniciamos, nos dimos cuenta cómo tenemos tantas cosas para agradecerle al Señor y que no tienen nada que ver con lo que el mundo busca o lo que el mundo cree que son bendiciones, o a veces parte de la iglesia cree que son las bendiciones de Dios que tienen que ver con lo material. Amén, hermanos. Si nosotros estamos buscando la voluntad de Dios y si nosotros somos gente agradecida por las más grandes bendiciones que tenemos en nuestra vida, que son las espirituales, el Señor va a añadir todo lo demás. Amén, hermanos. El Señor hará prosperar tu negocio, hará prosperar tu casa, te va a dar sabiduría el Señor y te puede dar con toda libertad, porque sabe que tu corazón no se va a corromper si tenés unos pesos más o unos pesos menos en el bolsillo. Amén, hermanos. Tenemos que darle un aplauso al Señor, porque eso es glorioso para nuestras vidas. Es maravilloso. Ahora, quiero que me acompañen al capítulo 19, al versículo 19 del capítulo 1, y que podamos leer ahí hasta... Vamos a leer el versículo 19 y después avanzamos unos versículos más. Dice así el versículo 19. También pido en oración, era la oración del apóstol Pablo para las iglesias, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder, y sí, leamos el 20, así terminamos. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amén. Fíjate la oración acá del apóstol, era que la iglesia, y también es para nosotros en este día, entendamos y comprendamos el gran poder de Dios, la grandeza, hermanos, la increíble grandeza, dice, del poder de Dios para nosotros. La Reina Valera dice la supereminente, ¿no?, grandeza del poder de Dios para los que creemos en Él. Entonces, hermanos, la iglesia es poderosa por naturaleza. ¿Puede decirlo conmigo? La iglesia es poderosa por naturaleza. Amén, amados. El poder, el mismo poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, es el poder que opera en nosotros, en la iglesia del Señor. Amén. Por eso nosotros, hermanos, yo me animo a decir que somos la entidad más poderosa que habita aquí en la tierra. Somos la entidad más poderosa del mundo, hermanos. Si hablamos de empresas poderosas, si hablamos de gente que tiene mucha influencia, claro que sí que la tienen y tienen un cierto poder, pero miren, hermano, acá estamos la iglesia del Señor, con persecución, con todas las dificultades que ha vivido la iglesia a lo largo de los siglos y de los milenios, hermanos, pero acá estamos, año 2024, la iglesia sigue en pie, aún en los lugares más inhóspitos, en los lugares donde hay más persecución, donde es más difícil, aún acá en nuestra tierra, en Argentina, en nuestra Córdoba, la iglesia sigue en pie, y no solamente que sigue en pie, sino que avanza y se expande. Amén. Porque somos poderosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Diga conmigo, la naturaleza de la iglesia es que es poderosa. Somos bendecidos y somos poderosos. Por eso el enemigo tiembla, hermanos, y los demonios también tiemblan cuando hay una iglesia que entiende que es poderosa, cuando hay una iglesia que conoce su naturaleza, cuando hay un hombre que entiende que tiene poder en el nombre de Jesús, que hay una función que tiene que cumplir y que tiene la capacidad para cumplirla, tiene las herramientas para desarrollar ese propósito o ese plan de Dios acá en la tierra. ¿Saben qué, hermanos? El infierno tiembla. Ahora el infierno está tranquilo cuando hay una iglesia que, aunque es poderosa, no entiende, no sabe que es poderosa y no se pone en marcha, no se activa en esas capacidades que el Señor nos ha dado.
Amén. Nosotros somos una iglesia poderosa. ¿Cuántos me dicen amén? Diga conmigo, yo soy poderoso. En el nombre de Jesús, por supuesto. Nosotros, hermanos, no valemos un peso solos, ¿no? Y somos débiles y no somos lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero en Cristo Jesús, hermanos, somos poderosos. Tenemos el respaldo del reino de los cielos. ¿Cuántos me dicen amén? Y podemos hacer obras milagrosas en nuestros días. Y tiene que ser un común denominador entre nosotros. Miren, hoy tuvimos la visita de nuestro querido hermano, el pastor Romay. Estuvo en Sal Si Puedes esta mañana y me contaban al mediodía que ocurrieron un montón de milagros, de sanidades, de prodigios. La casa se llenó allá y yo doy gloria a Dios, porque así somos la iglesia del Señor. Somos gente que está acostumbrada a experimentar milagros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Y si no están pasando en tu vida es porque hay algo que tiene que cambiar. Tenés que empezar a creer de otra manera, ¿sí o no? Amén, hermanos. Porque no es que nosotros vamos a doblar las manos del Señor y Dios va a hacer lo que nosotros querramos, no. Pero la naturaleza de la iglesia es vivir milagros. Vamos de gloria en gloria. Vamos de milagro en milagro. Somos gente de fe y siempre los desafíos que Dios pone por delante de nosotros van más allá de nuestras posibilidades. Siempre va a ser así. Si no, no necesitas fe. Si Dios te da un propósito, un desafío, un plan, que vos lo podés hacer sencillamente, hermano, no necesitas fe para eso. Ahora, siempre Dios pondrá desafíos que vayan más allá de lo que nosotros podemos, de lo que tenemos. Amén. En el nombre de Jesús los alcanzaremos porque somos gente que sabe caminar bajo el poder de Dios. Más tarde o más temprano los milagros de Dios comienzan a suceder en nuestras vidas porque es nuestra naturaleza. La iglesia se inició en un milagro. Nuestro nuevo nacimiento, hermanos, cuando vinimos a Cristo un día y aceptamos a Jesús en nuestro corazón, se produjo ahí, ¡pah!, vida de Dios, un milagro. Vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y partiendo de ese milagro, que es el milagro más grande que Dios puede haber hecho en nuestras vidas, de ahí, hermanos, de ahí en adelante, nosotros podemos vivir una vida de milagro en milagro. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, amados. Hay milagros que son progresivos, por supuesto, la transformación de nuestra mentalidad, nuestra forma de actuar. Dios va cambiando nuestras vidas de esa manera y es milagroso. Y uno ve lo que uno es ahora y algunos de los que están acá hace 2 años atrás o 1 año atrás y uno dice, wow, ¿cuánto ha cambiado mi vida? Milagros progresivos, decisiones que vas tomando movido por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, y eso va transformando y tu vida o ese tiempo es un tiempo milagroso para vos. Después hay otros milagros que son en un día. Hay milagros que Dios los hace así, ¿no? Una sanidad, una provisión, algo de lo que el Señor te libró, un accidente. Son milagros que son muy notorios en un día, en un momento, en un segundo. Amén. Pero hay milagros que son progresivos y no dejan de ser milagros porque no haya sido algo que lo notamos así. Pero cuando uno ve, yo veo mi casa, hermano, y veo milagros de Dios. Veo casa, veo la vida de hermanos y veo milagros del Señor tremendos. Porque cuando vinieron hace 1 año o hace 2 años, hermano, algunos estaban liquidados. Y hoy en día tienen propósito. Amén. Y el Señor está ordenando sus vidas, está cambiando sus familias, ya están orando por sus hijos, ya tienen proyectos por delante. Amén. Milagros del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Esa es la iglesia del Señor. Así que los milagros van a ocurrir. Diga conmigo, los milagros van a ocurrir. Si le crees al Señor, si le crees a la palabra de Dios, sí o sí vas a caminar en milagros. Amén. Cosas sobrenaturales son las que siguen a la gente que cree en el Señor Jesucristo. Un manzano dará como fruto manzanas. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque así lo estableció el Señor desde el principio. Multiplíquese cada uno según su especie. Amén. Así que por naturaleza es imposible que un manzano
de naranjas o de uvas, porque no es su esencia, no es su naturaleza. Amén. Dará manzanos. Si vos sos parte, si vos sos un miembro de la iglesia de Cristo, capaz que un año no diste fruto, pero en el segundo, en el tercero, más tarde o más temprano, vas a empezar a dar fruto. ¿Cuántos me dicen amén? Frutos del Espíritu y milagros del Señor se van a empezar a ver en tu vida inevitablemente. ¿Cuántos me dicen amén? Mire, yo anotaba acá, estamos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Estás diseñado, estás diseñada, hermana querida, hermanos acá, estamos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Los milagros tienen que ser comunes en la iglesia del Señor. Amén. Los milagros tienen que ser comunes en medio de nosotros, ¿sí o no? ¿No lo era así en la iglesia de los Hechos? ¿Sí o no, hermanos? Milagros de todo tipo, de sanidad, de provisión, de protección, de liberación del Señor, tienen que ser comunes en nuestro medio. ¿Cuántos se están animando a creerle al Señor en esta noche? Milagros de Dios. Nosotros hemos vivido tiempos poderosos, lo estamos viviendo en estos días, gracias a Dios. El Señor sigue obrando milagros, sanidades que Dios hace en medio de nosotros, liberaciones que el Señor trae fuerte en nuestro medio, y el Señor lo va a seguir haciendo aún mucho más con nuestras vidas. Amén. Saben que cuando estaba escribiendo estas notas, en un momento, cuando escribí esto, ¿no? Estamos diseñados para vivir en lo sobrenatural. Me acordé de un momento en el año 2019. Año 2019, nosotros a finales del 2019 realizamos un viaje con mi esposa y nos fuimos a Bolivia. ¿Te acordás, cariño, de ese viaje? ¿Cómo no nos vamos a acordar, no? Inolvidable ese viaje. Nos fuimos a Bolivia, algunos conocen la historia, nos fuimos a Bolivia en auto, nos fuimos en el auto, toda la familia. Los chicos eran más chicos, por supuesto, hace ya 5 años de esto. Y nos fuimos en el auto, 2 días de viaje hasta Santa Cruz, Bolivia, ¿no? Íbamos a un congreso, teníamos que ministrar nosotros ahí, visitar algunas iglesias. La intención nuestra era estar una semana por ahí. Íbamos una semana, íbamos a estar por ahí, volvíamos, ¿no? 2 días de ida, 2 días de vuelta, más o menos se nos hacían unas 10, 12 días, 2 semanas. Bueno, nos fuimos para Bolivia, todo bien el viaje. En Argentina, todos entramos a Bolivia, pagamos ahí un impuesto, hicimos ahí en la frontera y le metimos para adelante. Cuando habíamos hecho 7 horas de viaje dentro de Bolivia, estábamos llegando a Santa Cruz de la Sierra. Nos quedaban 3 horas para llegar a Santa Cruz, se estaba haciendo de noche, ya así medio la tardecita, como las 6:30 de la tarde, y nos para un control, toda la gendarmería, ¿no? Boliviana. Así que nos paran ahí y me piden un acta, un papel, que no me lo habían dado en la frontera. Y resumiéndoles la historia, a mí me habían dado otro papel, que nosotros habíamos pagado un impuesto, pero según ellos no era el que correspondía. Así que automáticamente, hermano, apenas uno me estaba pidiendo los papeles, había otro gendarme que venía con las cintas esas para secuestrarnos el vehículo, el auto. Literalmente, hermano, resumiéndole la historia, nos robaron el auto, o sea, nos robó el auto la misma policía, porque no nos dieron pie a nada, y ya lo precintaron y ya lo cargaron en una grúa. Después nos enteramos nosotros que era un sistema, en esa época estaba Evo Morales como presidente, era todo muy raro en ese momento, así que nos terminaron sacando el auto. Además, hermanos, cuando nosotros fuimos, después llegamos nosotros, fue una travesía, ¿no? Tuvimos que tomarnos una combi de esta que nos llevó hasta Santa Cruz 3 horas, y vino un muchacho, el que nos llevó, tuvimos que pagar por eso. El muchacho que nos llevaba el bolo así, ¿no? De coca.
y el tipo no hablaba, ¿no? Y con los ojos así, ¿no? Yo no sé cuántas horas llevaba manejando ese hombre, pero nos llevaba a nosotros y nos llevaba como a 130 por hora en una ruta oscura, hermano, y en una furgonetita así, y nosotros íbamos con todas las valijas, todo. Y yo digo, Señor, ¿dónde nos hemos metido? No sabíamos dónde estábamos, hablando por teléfono con los pastores allá. Y dice, acá los esperamos, pero bueno, digo, no sé si vamos a llegar, oren por nosotros. Porque este va aquí, va acelerado. Yo le hablaba, le intentaba sacar charla y no me hablaba el hombre. Aparte tenía la boca llena así, ¿no? Y íbamos por ahí, y de repente cuando agarrábamos un pozo o algo, se apagaban las luces de la furgonetita. Así que se tiraba a la orilla el hombre, se bajaba, le pegaba así, la luz, se volvían a prender y seguíamos. Ay, Dios mío, digo yo, Señor. Ya. Íbamos con mi esposa ahí por las dudas, hacíamos, nos cubríamos, hicimos de todo, ¿no? Orábamos, es broma. Pero hermano, qué momento. Llegamos allá, bueno, una historia. Nosotros llegamos, teníamos que ministrar, le digo a mi esposa, olvidémonos del auto, olvidémonos de este problema. En el acta que nos habían hecho, nos habían caratulado como contrabando de automóviles, y además que íbamos con niños menores. O sea, con el agravado de llevar niños menores que habían entrado ilegalmente a Bolivia. O sea, estábamos hasta las manos, hermano, para ellos, ¿no? Fuimos allá, ministramos en el congreso donde íbamos, en la iglesia donde fuimos. Le digo a mi esposo, olvidémonos del auto, olvidémonos de todo, vamos a hacer lo que Dios nos dijo que hagamos y después ya veremos el lunes cuando tengamos que hacer los trámites. Bueno, resumiendo la historia, hermanos, fuimos al consulado argentino, reclamamos. Por supuesto, y el cónsul argentino me dice, caíste, uno más que cayó en la trampa. Te dejan entrar y cuando estás bien adentro, te saca. Tenemos un montón de vehículos así. Ya lo deben estar desarmando, ya me dio un ánimo el cónsul tremendo, ¿no? Pero nosotros insistimos, hermano. Yo digo, bueno, acá se toparon con uno que tiene fe. No sé si tengo otras cosas, pero fe, y ahí fuimos. Un día, al otro día, fuimos de nuevo, al otro día fuimos de nuevo. Y gracias a Dios que mi esposa es española también. Entonces fuimos al consulado español también, y entre los dos consulados ahí hicieron un poquito más de fuerza. Pero a mí me llamó la atención, hermanos, que el cónsul argentino me dijo, es imposible. Y eso parece que... Cuando me dijo así es imposible, parece que me hubiera metido el dedo en la llaga, ¿no? Parece que algo se activó en mí de decir, ¿cómo que es imposible? Si para Dios no hay nada imposible. Y para los que creemos en el Señor no hay nada imposible. Amén. Así que vamos para él, le digo, vamos, ¿no? Dice, no hemos sacado ningún auto de los que se lo han quitado como te lo quitaron a vos, ninguno. Bueno, vamos a intentarlo. Así que después de unos trámites y algunas visitas, idas y vueltas ahí, hermanos, resumiendo la historia, orando también y clamando al Señor en nuestro vehículo, hermano, el que teníamos en ese momento. Aparte no sé cómo íbamos a volver algo íbamos a hacer para volver, pero íbamos a perder el auto que teníamos, y además que no sé si nos iban a dejar salir con la carátula que teníamos de todo ese proceso. El caso, hermanos, es que tuvimos 2 semanas allá en Bolivia. Al final tuvimos 2 semanas de trámites. Y un día le llamo acá al Consejo Pastoral de Córdoba, a los pastores, y uno de los pastores me agarró por teléfono y me dijo, vos sos un hijo de Dios, vos fuiste a cumplir un propósito de Dios, Dios va a obrar milagros, Dios se va a glorificar en esto. Yo decía, amén, amén, amén. Después veía la realidad y digo, es imposible, pero a la vez, y esa lucha, no sé si alguna vez has tenido esa lucha. De que le crees al Señor, y después ves la realidad y dices, pero hay que seguir creyendo. Amén, hermanos. Y ahí es cuando ocurren los milagros, cuando uno no flaquea, cuando uno no abandona, cuando uno sigue creyendo. Amén, hermano. Te resumo la historia. Después de unos movimientos nos terminaron devolviendo el vehículo. Y nosotros lo arreglamos, pero devolvieron, le faltaba una rueda. Es verdad que ya lo estaban desmantelando. Pero bueno, en Bolivia no hay problema, porque apenas lo sacamos, un hermano me dice, no se haga problema, pastor, me llevó a una calle a las 12 de la noche, me llevó a una calle, así parecía de día esa calle, ¿no? Y ahí había ruedas, había de todo para equipar el auto, todo más barato, ¿no? Así que ahí lo volvimos a equipar para traerlo para acá, y el hermano me decía, no se haga problema, pastor, esto no es ilegal, acá es así la cosa, usted vaya.
Digo yo, Dios mío, con todo lo que había visto ya, digo, querer hacer las cosas por derecha, hermano, eso sí era imposible. Así que digo, bueno, hermano, compremos la rueda, nos ofrendaron la rueda, al final el Señor nos bendijo ahí y nos volvíamos, que veníamos orando con mi esposa en la ruta, cuando volvíamos con unos nervios, con los chicos, todo, pero bueno, cruzamos la frontera, salimos de Bolivia y cuando cruzamos la frontera yo me saqué una foto, sacamos una selfie y se la mandé al cónsul argentino. Y le dije, porque yo le había dicho, nosotros le predicamos, porque tuvimos tiempo, le predicamos, oramos por él se estaba divorciando en ese momento de la esposa, estaba en una situación familiar fuerte y le pudimos ministrar al cónsul argentino allí en Santa Cruz. Así que cuando cruzamos, le mandé la foto, porque él me dijo, en un momento él me dijo, si vos logras salir con el auto, yo voy a empezar a creer que hay algo, ¿no? Que algo hay sobrenatural. Y le dijimos nosotros, lo vas a ver, Dios lo va a hacer, porque el Señor está con nosotros. Así que le mandé esa foto cuando cruzamos la frontera y le digo, mira, Dios es fiel y para el Señor no hay nada imposible. Amén, hermanos. Esa somos la iglesia del Señor y los milagros nos tienen que seguir, claro que sí. Amén. Ahora no sé si te das cuenta, pero para que ocurran milagros te tienen que pasar cosas difíciles, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Pablo y Silas tuvieron que estar la noche en la cárcel, en lo más profundo de la cárcel. Después Dios hizo el milagro, abrió las puertas, los liberó de una manera extraordinaria. El apóstol Pablo tuvo que ser apaleado en momentos, después el Señor lo levantó. Nos pasan cosas, pero así como nos pasan, esas oposiciones o esas situaciones difíciles que nos atravesamos en la vida, el Señor hace milagros y las cosas sobrenaturales nos siguen. ¿Cuántos me dicen amén? Y después tenés para contarle a tus hijos y contarle a las generaciones que vienen por detrás y a otros cómo el Señor nos libró, cómo el Señor nos proveyó, cómo el Señor nos sanó. Amén. Cómo Dios y cómo vimos nosotros en nuestra vida el poder de Dios operando en nuestro favor. Amén. Así que donde hay un hijo de Dios, el reino de las tinieblas no puede operar con libertad. Los demonios se ven limitados para su accionar. Creo que los hijos de Dios a veces no llegamos a entender el poder que nosotros portamos. Amén. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el que nosotros cargamos. El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesús de la tumba es el que nosotros tenemos en nuestro corazón. Amén. Esto me hace acordar a la fábula del elefante tan conocida, ¿verdad? El elefante que se crió con la pata atada a una estaca. ¿Se acuerdan de esa fábula? ¿De esa historia? Ahora después creció y él cuando era chiquito tiraba y no podía soltarse. Después creció y se hizo enorme, con una fuerza incalculable, pero seguía atado a la misma estaca, con la misma cuerda. Pero en su mentalidad estaba que no podía soltarse. Y aunque verdaderamente tenía la fuerza para arrasar con la estaca y con todo el circo si quería, en su mentalidad no reconocía el poder que tenía, la fuerza que tenía, y seguía atado y seguía limitado. En el nombre de Jesús te digo en esta noche que el Señor está rompiendo nuestra mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Está rompiendo estructura, nos está sacando del molde. ¿Cuántos se dan cuenta de esto? Y milagros y cosas que no alcanzaste, que no conseguiste en otro momento, que no se dieron en otro momento. Ahora, como estás enfocado en las bendiciones espirituales de Dios, que tienen su origen en los lugares celestiales, no acá en la tierra. Entonces estamos ahí agradecidos a Dios y buscando esas bendiciones del Señor. Hermanos, los milagros sobrenaturales acá en la tierra donde vivimos van a ocurrir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Dale un aplauso al Señor si lo crees, aleluya. Eso que es imposible para vos, difícil, que nunca lo consiguieron, en tu familia, en tus generaciones, en tu casa, patrones que nunca se pudieron romper, en el nombre de Jesús, vos los vas a romper, en el nombre de Jesús habrá libertad.
de adicciones, de costumbres, de malos hábitos. ¿Cuántos me dicen amén? Que lo hizo tu abuelo, que lo hizo tu papá, y vos estás ahí diciendo no lo quiero hacer, pero te das cuenta que cada vez te parece más a tu viejo. En el nombre de Jesús, esos milagros ocurren en nuestro corazón y el Señor transforma nuestra mente, nuestra mentalidad y transforma nuestra conducta también. Amén. ¿Se acuerdan la fábula del águila? El águila que fue criada entre pollos, entre gallinas. Por supuesto, fue criada ahí. Y aunque tenía el poder de volar en las alturas, como fue criada en un entorno donde solamente se podía levantar vuelo a 1,5 metros y después volver a caer, su mentalidad era esa. Amén. ¿Sabes cuántas águilas hay en la iglesia viviendo como pollos? Como gallinas. ¿Ah? ¿Cuántas gallinas hay acá? Se levantan la mano todos los hinchas de talleres, ¿no? Ay, Señor. Señor nos ayude esta semana próxima. Amén. Águilas viviendo como pollos, hermanos. En el nombre de Jesús. Decid conmigo, somos poderosos en el nombre de Jesús. Tocarlo al que tenés al lado y decirle, hay un poder en vos, cargas poder de Dios. El Espíritu de Dios está entre nosotros, amén. En el nombre de Jesús. Para hacer cosas imposibles. Si no las hacemos nosotros, hermano, ¿quién las va a hacer? Si no las hace la iglesia. Amén. En el nombre de Jesús. La iglesia puede transformar todo lo que toca. La iglesia puede traer vida donde hay muerte. La iglesia puede transformar hogares, barrios, ciudades, Córdoba, Argentina, el mundo entero. ¿Sí o no? Podemos cambiar nuestra ciudad si le creemos al Señor. Amén. Podemos cambiar nuestros barrios si le creemos al Señor. Puede ser transformada nuestra familia si le creemos a Dios y obedecemos a su palabra. Amén. El secreto está en si verdaderamente creemos en Él. La iglesia es la entidad más poderosa habitando este planeta. Amén. Así que la iglesia es poderosa por naturaleza. Y yo creo, hermanos, y es lo que siento en mi corazón, y creo que por eso el Señor nos está hablando de estas palabras y nos va a seguir hablando a lo largo de las próximas reuniones. Creo que nosotros empezaremos a vivir un tiempo sobrenatural de Dios en otra dimensión. Amén. Hace poquito el Señor nos habló de los milagros del desierto. ¿Se acuerdan? Que eran milagros, podríamos decirle, aunque fueron tremendos, obra de Dios. Solo Dios podía hacer eso. Enviar el maná, agua de la roca, etcétera, etcétera. Los milagros del desierto. Pero fueron milagros básicos para la subsistencia del pueblo de Israel. Ahora los milagros de la tierra prometida fueron distintos. Fueron milagros de conquista. Fueron milagros para gente que tenía otra mentalidad. Amén, hermanos. La gente del desierto se vivía quejando de Dios, de Moisés, de los líderes, de todos se quejaban, ¿sí o no? Nosotros, el Señor nos está sacando de esa mentalidad. ¿Cuántos dicen amén? Hemos dejado la queja de lado, ¿sí o no, hermanos? Amén. Si hay alguien que no la ha dejado todavía, este es el momento, hermanos. Deje de quejarse y comience a darle gracias a Dios por todo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Es un cambio de mentalidad. Ahora el Señor empieza a operar en esa generación, la de Josué y la de Caleb, en nuestros días, para nosotros hoy también, el Señor empieza a obrar otro tipo de milagros, que son los milagros de la conquista, milagros de la tierra en la que fluye leche y miel. Amén. Amén, hermanos. Las murallas se van a caer, se van a quebrar, las ciudades van a ser conquistadas en el nombre de Jesús y el Señor lo hará milagrosamente en nuestro medio. Amén, hermanos. ¿Cuántos me dicen amén por esto? Lo creo con todo mi corazón. Familias transformadas. Creo que el Señor va a traer a muchas personas a este lugar, gente que necesita de Cristo. Y el Señor te va a usar a vos y me va a usar a mí. Amén. Amén, hermanos.
¿Cuántos me dicen amén? Entonces hemos aprendido el miércoles que la iglesia del Señor es bendecida. Diga conmigo, somos bendecidos. Esa es nuestra naturaleza. Y hoy hemos aprendido, o quizás no sé si está bien decir hemos aprendido, hemos remarcado, hemos de alguna manera recordado que también somos una iglesia poderosa. Amén. Esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra esencia. La Biblia nos enseña que estas señales seguirán a los que creen. En el nombre de Jesús echaríamos fuera demonios. Amén. Que beberíamos cosas mortíferas, no nos harían daño. Que tomaríamos serpientes en las manos y no nos harían daño. Que pondríamos las manos sobre los enfermos y ellos sanarían. Amén, hermanos. Así que, ¿qué te parece si nos empezamos a animar otra vez o con más fuerza a orar por los enfermos? En el nombre de Jesús, creyendo que Él puede usar nuestras vidas como parte que somos del pueblo de Dios para traer sanidad a alguien que está padeciendo una dolencia. Amén, hermanos. No necesariamente tenemos que ser los pastores, aunque los pastores oramos y estamos acá para servir, pero Dios te puede usar a vos también. Amén. Con un compañero del trabajo que esté enfermo o que esté en necesidad. Y orar por ese milagro, orar por ese matrimonio, orar por esos hijos. Amén, hermanos, amados. En el nombre de Jesús. Y Dios te puede usar a vos. Y el milagro puede ocurrir a través de tu vida, porque vos sos parte de la iglesia del Señor. Amén, amados. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Tengo otros puntos, hermanos. Voy a llegar hasta allí. Pero por amor a ustedes y a la hora en la que estamos, vamos a dejarlo acá nomás. Amén. ¿Recibe esta palabra, hermanos? Somos una iglesia poderosa. Amén. Milagros de Dios van a ocurrir en nuestros días, en medio de nosotros. Y lo vamos a experimentar de una manera sobrenatural. Quiero que te pongas de pie y que oremos, que podamos orar. Si me ayudas y ponemos el texto otra vez. Efesios 1, 19 y 20. Y lo terminamos leyendo juntos. Porque esta es mi oración también. En esta noche. Efesios 1, 19 y 20. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. Los que creemos en Él, es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Amén. Cerra tus ojos, hay un momento. Padre, por tu palabra, hoy tú nos recuerdas, Señor, hoy otra vez tú sacas a la luz, Señor, nos remarcas en tu palabra que nuestra esencia, Señor, que nuestra naturaleza como pueblo santo tuyo, como escogidos tuyos, como iglesia de Cristo, en estos días, esta generación del año 2024, Señor, somos nosotros los que estamos acá para continuar tu obra, Señor. Nos toca a nosotros, Señor, y queremos hacerlo en amor a ti, en obediencia a ti, Señor. Tú nos dices en esta noche, eres una iglesia poderosa. Somos una casa poderosa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El mismo libro de Efesios, en el capítulo 6, nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad,
gobernadores en las regiones celestes. ¿Sabes qué, hermano querido? Cuando vos reconoces y cuando te cae la ficha, se te revela de que vos sos un hombre poderoso en Dios, que sos una mujer poderosa en Dios, que tenés autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Los principados, las potestades, los demonios empiezan a temblar. Y toda influencia espiritual que se ha apoderado de tu casa, de tu economía, de tu trabajo, de tus hijos, quizás de tu barrio, en el nombre de Jesús, de nuestra ciudad, empiezan a temblar, porque ahí hay uno, hay una que ha entendido quién es en Cristo Jesús, ha comprendido su identidad y su naturaleza. Naturalmente, hermanos, fluyen los milagros en un hombre que le cree a Dios. Naturalmente fluyen los milagros en una mujer que se atreve a creerle a la palabra de Dios y que se para firme en su casa y empieza a resistir al diablo en el nombre de Jesús, como lo dice la palabra. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así sea, Señor, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miseria, de escasez, de pobreza, en el nombre de Jesús, en nuestra nación, espíritus de corrupción, de mentira, de violencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Espíritus de inmoralidad que operan en nuestra ciudad, influenciando a las personas, en el nombre de Jesús. Nos levantamos como iglesia en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, donde hay muerte, declaramos vida, vida de Dios. Oramos y profetizamos para que tus milagros ocurran en las familias, Señor, que están destruidas, matrimonios que están quebrados, en el nombre del Señor Jesucristo. Vida de Dios. Unidad por el Espíritu de Dios. Ahora, Señor, opera milagros en medio de nosotros. Un ámbito, un ambiente sobrenatural, un tiempo extraordinario, Señor, donde te creamos a ti, Señor, donde vamos a experimentar cosas que nunca antes han sucedido. Cosas que nunca antes hemos visto, hemos oído, hermanos queridos, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, lo imposible se hace posible, porque somos la iglesia del Señor, no somos cualquier cosa. No le creas al enemigo pensamientos que vienen de baja estima. No servís, no podés. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya.